Buenos días, que el Señor les bendiga y muchas felicidades por este aniversario, estos 9 años de la iglesia, ¿verdad? Siempre es para mí un honor muy grande poder estar aquí con ustedes y acompañarles. Gracias a la amistad con el pastor Mario, pues hemos tenido estas bellas oportunidades. Voy a pedir que abran su Biblia. Vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios en el libro de Daniel. Vamos a leer Daniel, el capítulo 4. Vamos a leer 2 versículos. El versículo, Daniel 4, 34 y 35. Dice la palabra de Dios, Daniel 4, 34 y 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Vamos a tener una breve oración. Padre eterno, te damos gloria y honra por todo. Y lo hacemos con nuestros cantos, con nuestra gratitud, con nuestra hermandad y también con la enseñanza de tu sagrada escritura. Y te ruego, Padre, que guíes la enseñanza de tu palabra que se va a tener en medio de nosotros en esta mañana. También te doy gracias por los hermanos de la Iglesia Bíblica Gracias Sin Fin que están en su 9º aniversario. Bendice al pastor Mario, a los pastores de la iglesia en general, y bendice a la iglesia, Padre. Haz que este tiempo sea para que Cristo sea exaltado, nuestros corazones sean confortados, nuestra vida sea santificada por tu palabra. A mí te ruego que me otorgues humildad para poder exponer tu palabra, para enseñar esta hermosa verdad de la soberanía, tu soberanía, Padre Santo, para que pueda enseñarla con sencillez, con humildad, con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La soberanía de Dios. El ser humano en general, todos ustedes, yo y todo el mundo en general, le gusta tener o nos gusta tener las cosas bajo control, sea en un evento de un aniversario, sea en el trabajo, sea en la vida, sea en nuestra salud. Nos gusta tener las cosas bajo control y algunos creen que tienen todo bajo control. Hay personas que son bien metódicas y que la verdad se organizan muy bien y piensan que todo lo tienen bajo control. A la gente como que le gusta saber que tiene las cosas bajo su control. Sin embargo, basta un microsegundo para descubrir que eso no es así, que esa es una ilusión frágil de romper. Es sencillo como una visita al médico, puede cambiar este panorama en una familia, como una crisis económica repentina
puede afectar años o décadas de trabajo. Un desastre natural altera en un momento la vida de miles de personas. Es decir, en cuestión de minutos o segundos, comprendemos que nuestro control era mucho más limitado de lo que nosotros mismos nos imaginábamos. Entonces, surge una pregunta inevitable. Si nosotros no tenemos ese control que pensamos tener, surge la pregunta: si nosotros no tenemos el control, ¿quién lo tiene? La Biblia nos ofrece una respuesta a esa pregunta y no deja espacio a ninguna duda. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una verdad que atraviesa toda la revelación divina. Y esa verdad es: Dios reina, Dios gobierna, Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios está en control. En la teología cristiana, esto recibe el nombre de la soberanía de Dios, de lo que vamos a hablar hoy. Lamentablemente, para algunos creyentes redimidos, esta doctrina produce cierto temor o cierta resistencia. Algunos piensan que hablar de la soberanía divina significa presentar a un Dios que está ya bien distante, como bien frío o arbitrario. Otros piensan que hablar de esto es un tema únicamente para debates teológicos en seminarios. Pero ya que la Biblia presenta esta verdad, se requiere que la iglesia estudie esta verdad y hable de ella. Entonces, algo muy importante en cuanto a la doctrina de la soberanía de Dios es que esta doctrina no es para alimentar o estimular discusiones, mucho menos discusiones entre almas redimidas. Es para estudiarla, para entenderla. Tenemos que pedirle a Dios iluminación y, ¿por qué no, también para enseñarla? Esta es una verdad que está ahí y realmente lo que hace es que fortalece la fe de los que hemos creído. Descansamos en esta hermosa doctrina de la soberanía de Dios, porque qué refrescante es saber que Dios gobierna sobre todas las cosas. Qué bueno es saber que Él está en control de todo. Eso nos trae descanso en medio de la incertidumbre. Eso nos aporta esperanza en medio de cualquier padecimiento. Y eso nos genera confianza cuando también obedecemos al mandato de anunciar el santo evangelio de Cristo. Entonces, es muy importante el nombre que tienen estas conferencias: el evangelismo y la soberanía de Dios. Pero antes de hablar de la responsabilidad de predicar, necesitamos recordar quién es el Dios que nos está enviando al mundo a predicar y anunciar las buenas nuevas. Porque lo que podríamos llamar el éxito en esta comisión que Dios nos ha dado no depende de nosotros. En última instancia, depende del Rey que gobierna todo el universo. Entonces, en este momento vamos a responder una pregunta sencilla, pero a la vez importante y muy profunda. ¿Qué significa realmente que Dios es soberano? Vamos a dar algunas luces para esta respuesta porque es muy amplio todo lo que se puede decir. Así que vamos a guiarles a entender mejor, no que no haya un entendimiento de la soberanía de Dios, sino a que entendamos mejor. Pero mientras entendemos, que meditemos en esta hermosa verdad. Y lo que deseo en mi corazón, que esto produzca una adoración al Señor por esta hermosa
este hermoso atributo. Dios es soberano porque Él posee toda autoridad en todo lo que existe. Cuando uno escucha la palabra soberano, muchas veces lo que estamos pensando es en alguien que tiene mucho poder. Sin embargo, la Biblia presenta una idea mucho más amplia de lo que es ser soberano. Ser soberano no significa solo tener la capacidad de actuar. Soberano significa poseer el derecho legítimo y absoluto de gobernar. Es decir, cuando Dios ejerce su soberanía, Él no está abusando de nada ni de nadie, porque Él no está limitado ni a los deseos, ni a los planes, ni a las fronteras, ni a los propósitos de las personas más poderosas del mundo o de la historia. Bueno, nosotros decimos que somos una nación soberana y creo que cada nación se autoproclama soberana. Los presidentes, los monarcas, los reyes, los primer ministros, los jeques, etcétera, pueden tener grandes ejércitos bajo su mando, pueden tener cierto poder, pero si hay otro reino que es más poderoso, entonces su autoridad encuentra límites. Aún contra un ejército más débil, su autoridad va a encontrar límites. O sea que la soberanía no solo es ese poder, sino también tener esa capacidad, esa autoridad de poder actuar. Los presidentes definitivamente tienen autoridad, pero esa autoridad está limitada por las leyes, por las constituciones, el tiempo de su mandato es limitado e incluso hay decisiones que tienen que pedirle permiso a otros poderes del Estado. Con Dios las cosas no son así. Él no le tiene que pedir permiso a nadie. Él no tiene limitaciones de tiempo. Él hace lo que Él quiere. Él no gobierna porque alguien le concedió la autoridad y fue declarado para que tuviera autoridad. Él tampoco gobierna porque hubo una votación entre los ángeles. No. Él no gobierna porque otro poder celestial se lo permitió. Él gobierna por su propia naturaleza, porque Él es soberano. Él gobierna porque está en sí mismo, porque Él es Dios. El Salmo 115, el versículo 3 dice algo hermoso. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Qué bendición más grande. Saber que Él gobierna, que Él tiene el control cuando pensamos que todo se está derrumbando. No, se está derrumbando para nuestra mente limitada. Él está en control de todo. Esa sencilla declaración del Salmo 115:3 resume una de las verdades más profundas que encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿A qué me refiero? Que Dios nunca necesita pedir permiso para actuar. Que Dios jamás encuentra oposición capaz de frustrar sus propósitos. No hay oposición que frustre los propósitos de Dios. Todo cuanto Él desea hacer, finalmente lo realiza. Dios es soberano. Su poder es ilimitado. Su gobierno es total. Él es Dios. En esa misma línea de pensamiento, podemos ir a la Biblia y leer Isaías 46, 9 y 10. Búsquelo y si no, solamente escúchelo. Vamos por favor al libro de Isaías, capítulo 46, y vamos a leer el versículo
9 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Vean lo que dice. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahí está claro, hermanos. Si notamos bien en ese pasaje, versículo que acabamos de leer, veremos que no es que Dios simplemente conoce el futuro. Él declara el futuro porque Él gobierna sobre todo lo por venir. Él anuncia lo que sucederá porque Él mismo ha determinado que las cosas ocurran. No estaría mal leer de nuevo el texto con el que empezamos. Daniel 4 dice, lo leo de nuevo, reforzando lo que venimos hablando. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, todos. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Saben quién dijo esas palabras? El texto lo dice, ¿verdad? Nabucodonosor. Piensen en lo que ustedes consideran el hombre más poderoso del globo terráqueo en el día de hoy. Nabucodonosor, podríamos decir que era el hombre más poderoso de la tierra en aquel momento. Gobernaba el imperio más grande de aquella época. Sus órdenes eran obedecidas desde un rincón, desde su imperio, hasta el otro rincón donde él era rey. Sin embargo, Dios decidió humillarlo. Conocemos su historia. Durante un tiempo él perdió la razón y vivió como una bestia en el campo, algo humillante para un rey con tanto poder. Cuando finalmente Dios le devolvió el entendimiento, Nabucodonosor comprendió algo que nunca había entendido mientras él ocupaba su trono. Él entendió que había un rey infinitamente superior a él, quien él no era digno. Él era nada a la par del Dios. Y eso es lo que prácticamente nos dice, a la par de Dios. Él dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él se está incluyendo ahí. Es decir, yo que soy el hombre con mayor poder, no soy nada a la par de Dios. Entonces, por eso Él declara, Él hace, refiriéndose a Dios, según su voluntad, y no hay quien detenga su mano. Nabucodonosor, el rey o emperador más poderoso del mundo, aquí lo vemos reconociendo que existe alguien cuya autoridad está por encima de toda autoridad humana. Entonces, debemos reconocer que Dios gobierna la tierra, ¿verdad que sí?
Es muy trillada ya la frase popular, Dios pone y quita reyes. Pero no solamente es que gobierna la tierra, también gobierna los cielos. No solamente es que Él dirige a las naciones, gobierna también los acontecimientos que los hombres jamás van a poder controlar. No solamente gobierna sobre los que creemos en Él, no es que Él es soberano solamente sobre el pueblo redimido. Él reina sobre absolutamente toda su creación, totalmente, sin límites. Y esa verdad tan profunda tiene implicaciones para nuestra vida diaria. Porque cuando las situaciones, nuestras situaciones, parecen escapar de nuestro control o se escapan de nuestro control, nosotros los creyentes tenemos una confianza que nos da tranquilidad en medio del caos. Esas cosas que se escaparon de nuestro control no han escapado del control de Dios. Y la voluntad del Señor es perfecta. Él está en control porque Él es soberano. Cuando los gobiernos cambian, sea a nuestro parecer o no, Dios sigue sentado en su trono. Ahí está, gobernando. Cuando la economía se tambalea porque todo empieza a estar más caro o porque ya no hay suficientes ingresos, Dios continúa en control, gobernando con poder, sabiduría y perfección. Y que cuando llegan las enfermedades en los momentos más inoportunos de nuestra vida, cuando hay pérdidas o pruebas inesperadas, podemos estar tranquilos, porque Dios no ha abandonado a ninguno de los suyos nunca, ni nunca lo hará, porque Dios está en control. El gobierno de todo el universo y de todos los cielos sigue teniendo un rey que está sentado en el trono. No hay un instante, no hay un segundo, una milésima de segundo en que Dios no esté en control de todo. El pastor Charles Spurgeon decía: la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual el creyente descansa su cabeza por las noches. Qué analogía más preciosa. Porque la soberanía de Dios no elimina todas nuestras preguntas. No las elimina, pero sí nos recuerda que nuestras preguntas, aquellas cosas que no entendemos, siguen descansando en las manos de un Dios infinitamente sabio, justo y bueno y soberano. Y que su voluntad siempre es buena, es agradable, es perfecta. Esa es una verdad que si descansamos en ella, va a transformar la manera de enfrentarnos cada día a las vicisitudes de la vida, a los bemoles de nuestra vida. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, Dios es totalmente soberano. Luego, la soberanía de Dios, aunque ya lo dejamos claro, lo quiero resaltar, se extiende a todas las cosas. Ya de alguna manera hemos comprendido qué significa que Dios es soberano. Bueno, sí, Dios es soberano. ¿Sobre qué gobierna Dios en su soberanía? Y la respuesta en las Escrituras también es sencilla. A la vez es sorprendente. Sobre absolutamente todo. Sobre los planetas. ¿Ustedes creen que esa sincronía que hay en el universo, en el espacio, nadie la está controlando? ¿Ustedes creen que la inclinación de los grados perfectos de la luna fue porque cayó así por casualidad?
Ustedes saben que la luna da vueltas alrededor de la Tierra, en una órbita perfecta. No hay carriles, es una órbita. ¿Quién la mantiene en su órbita? Ustedes saben que la Tierra también tiene cierta inclinación y da vueltas sobre su propio eje. ¿Por qué no se para, no se descontrola? ¿Quién mantiene ese control? Y ustedes saben que la Tierra, la luna va dando vueltas alrededor de la Tierra. La Tierra va dando vueltas en su propio eje, pero no está estática. La Tierra va dando vueltas alrededor de una estrella que se llama Sol. ¿Quién mantiene eso por miles de años de manera tan perfecta? Pero no termina ahí. Ustedes saben que el Sol no es estático. El Sol no está en el espacio parado. El Sol va a una velocidad impresionante avanzando. Y en lo que el Sol va avanzando, todo el sistema solar va dando vueltas alrededor de él. Y a lo que los planetas van dando vueltas, los satélites naturales como la Luna siguen su órbita. Esto es nada para todo el universo y todas las galaxias. Dios no solo es que tiene el control de nosotros los que estamos aquí. Dios tiene el control de todo. Si es que el universo para nosotros es grande, para Dios no. El ojo. Nosotros qué fácil abrimos los ojos. Todo lo que funciona internamente para que podamos ver, y lo digo porque un familiar mío está a punto de perder la visión de un ojo. Ojalá que no la pierda. Y estamos orando por eso. Pero el funcionamiento del ojo, un órgano del cuerpo, es tan perfecto. Esas cosas no es que cayeron de casualidad. Hay alguien que tiene el control. Dios no solo tiene el control sobre los suyos, tiene el control sobre absolutamente todo. No, lo repito, no existe un solo rincón del universo donde Dios deje de reinar. Él tiene el control. No hay una molécula que se mueva fuera de su voluntad. No hay un acontecimiento tan pequeño que escape de su conocimiento o de su gobierno. Esa verdad aparece constantemente en las Sagradas Escrituras. David en el Salmo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Sobre todos, sin excepción alguna. Esa expresión sobre todo significa que es sobre qué? Sobre todo. Dios no está compitiendo por seguir sentado en su trono. Él está ahí, gobernando, sentado, sin ningún riesgo. Y desde allí gobierna todas las cosas con absoluta seguridad. Por eso, retomando lo que les hablaba hace unos minutos, Salmo 119:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, la soberanía de Dios. El apóstol Pablo desarrolla esta misma verdad al hablar de Cristo, allá en Colosenses 1, 16 y 17, cuando escribió, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de Cristo, él dijo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Qué maravilloso! Vemos que Cristo creó todas las cosas y que todas las cosas existen para su gloria y que Él sostiene continuamente todo cuanto existe. Esto significa, amados hermanos, que el universo no es que funciona como un reloj al que Dios fabricó
y le dio alguna cuerda y lo dejó funcionando por sí solo y Él está distante. No. Él está presente, controlando todo. Cada instante de la existencia nuestra y de todo el universo depende del poder sustentador de nuestro Señor Jesucristo. Él es soberano. Hebreos lo dice, Hebreos 1:3, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En este mismo instante, mientras nosotros de manera natural estamos respirando, el Señor sostiene las galaxias en su lugar, mantiene el movimiento de todos los planetas, determina el tiempo de las estaciones y conserva la vida de cada criatura. No existe y no ha existido un solo segundo en que la creación pueda existir independientemente de Dios. Existe porque Dios está en control. Y de hecho la creación es tanto así que vemos evidentemente que la creación obedece a su creador. ¿Recuerdan cuando Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea y se levantó una tempestad tremenda? ¿Lo recuerdan? Los discípulos no eran hombres que no conocían el mar, eran hombres de mar, eran pescadores experimentados. Un pescador experimentado no se asusta tan fácil en el mar. Saben cómo batallar contra las tempestades. Es su día a día. Pero ese día la tempestad azotaba tanto que pensaron que iban a morir. Entonces despertaron al Señor Jesús y simplemente Él dijo 2 palabras a los vientos, a la tempestad, al mar. 2 palabras del que gobierna sobre todas las cosas. Él dijo, calla, enmudece. Aquellos no escucharon decir eso. Cuando luego que terminó de decir eso, no solo lo escucharon como el soberano, sino que vieron que hubo, ¿qué dice la Biblia? Grande bonanza. O sea que el Señor gobierna sobre todo. De inmediato el viento cesó y el mar, ese que tenía asustados a los pescadores experimentados, pasó a estar en calma y en quietud. Sin duda, era una reacción, hermanos. Los discípulos se maravillaron y preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? El soberano Dios, en la segunda persona de la Trinidad. Él es soberano. Tenemos que llevar impregnado en nuestra fe, en nuestro conocimiento, en nuestros actos, en nuestras reacciones. Dios es soberano. Ahora resulta irónico, los vientos le obedecen, el mar le obedece, los árboles le obedecen, el cielo le obedece, los planetas siguen su órbita. Qué irónico que muchas veces la única parte de la creación que pretende resistir la voluntad de Dios sea el ser humano. Y aún a veces los redimidos se resisten con su orgullo muchas veces. Dios gobierna sobre todo, como les decía, también sobre la historia. La soberanía de Dios no está limitada al mundo natural. Él también gobierna soberanamente sobre todo lo espiritual, sobre toda la historia de las naciones. Los imperios aparecen y desaparecen. Es el círculo, como lo dice Eclesiastés, todo vuelve a pasar. Los gobiernos cambian
las fronteras se modifican y el trono permanece intacto del que gobierna soberanamente con toda autoridad. Porque encima de todo esto hay un rey que permanece con toda su gloria, nuestro rey, nuestro Salvador. El mismo profeta Daniel afirma, capítulo 2, versículo 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Por eso, hermanos, ustedes no se deben de frustrar con los cambios políticos o geopolíticos. No se frustren. Es que no pasa nada. Todo lo que pase, aún lo pecaminoso, no quita nada de la soberanía de Dios. Él es soberano. Con cierta frecuencia pensamos que algunos acontecimientos de la historia, los acontecimientos malos de la historia, pensamos exclusivamente de las decisiones de los gobernantes, positivos y negativos. Sin embargo, la Biblia hoy está haciendo que levantemos nuestros ojos para recordarnos que detrás de todos los escenarios humanos continúa actuando la mano poderosa que no vemos, pero está actuando la mano de Dios. En todo lo que pasó antes de la venida de Cristo, de los imperios, todo estaba siendo controlado por Dios. Algunos eventos hasta profetizados en las Sagradas Escrituras. Todo lo que hizo el Imperio Romano, la expansión del idioma griego antes, todo, hermanos, estaba preparando la plenitud del tiempo de la venida de Jesucristo. Todo pasa porque Dios es soberano. Esto no significa que Dios apruebe todo lo que hacen los gobernantes. No estoy diciendo eso. Porque muchos, la mayoría, si no es que todos, o casi todos, actúan con un orgullo tremendo. Al país que vaya usted va a ver injusticia, aún los más desarrollados. Y va a haber maldad de uno u otro tipo. Pero aún así, ninguna de sus decisiones, ninguna de las cosas que hagan pueden frustrar el plan eterno de Dios, de nuestro Dios soberano. Y eso fue exactamente lo que Nabucodonosor aprendió. Por eso dijo lo que dijo y quedó como palabra inspirada, registro bíblico, lo acabamos de leer. Él creía que Babilonia era el resultado de su propia grandeza, de su carisma, de su influencia, de su capacidad de gobernar, de mandar, de crear, de inspirar a otros. Pero Dios le mostró que su corona también estaba bajo la autoridad del Rey superior, del Rey de los cielos. De nuevo, eso nos invita a que nosotros podamos vivir con confianza. ¿Por qué aturdirnos tanto? A veces somos empáticos, comprendemos cuando alguien está aturdido. Como una reacción natural de una naturaleza todavía pecadora, pero con la visión puesta en el cielo tenemos que tener tranquilidad, confianza. Él está en control de todos. Y eso de que Dios está en control de todo y que Él gobierna sobre todo. No solo que Él conoce el futuro, sino que Dios gobierna también el futuro. Eso cambia por completo la manera en que nosotros debemos de enfrentarnos
enfrentar el presente de nuestras vidas. Y en eso quiero hacer énfasis en esta parte final. La soberanía de Dios produce confianza para vivir, en consonancia con el tema de hoy, para evangelizar. Hemos visto que Dios posee toda autoridad y que su gobierno se extiende hacia todas las cosas, no solo hacia sus redimidos. Pero no sería normal que alguien preguntara, ¿y qué cambia eso en mi vida? ¿Cómo cambia eso mi vida? ¿Tiene algún impacto en mi vida conocer la soberanía de Dios, su autoridad, el alcance de su gobierno, el control que Él tiene? Porque esta doctrina es verdad, pero puede ser que solo permanezca en la cabeza de las personas y no genere nada en su manera de vivir. Porque podemos vivir con cosas en la cabeza que no transforman nuestra vida. Hay mucha gente que puede describir el Evangelio, pero que no lo ha creído. Hay gente que puede recitar la Biblia. Jesús, a los que les dijo aquella palabra que nadie quiere escuchar, hipócrita, esos hombres se sabían la ley literalmente de atrás para adelante. Pero eso no había transformado sus corazones. Entonces es importante saber cómo cambia eso mi vida. ¿Qué produce en nosotros la soberanía de Dios? La respuesta no la vamos a hacer compleja porque no es compleja. Es sencilla. Es para la iglesia. Es para el creyente de a pie, por usar una expresión. Produce confianza. Confianza plena. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que produce. Porque si Dios gobierna todas las cosas, entonces podemos confiar en Él cuando nosotros no entendemos todas las cosas. Y sí que nos pasa que no entendemos todas las cosas. No las entendemos. Esta semana he recibido 2 noticias devastadoras. Una de un amigo y la que les comenté que estamos luchando con un familiar, con mi papá. Pero Dios está en control. Mi alabanza no debe de mermar. Mi confianza en Él debe de seguir siendo plena. Porque Él es soberano. Él está en control. Si usted un día es despedido de su trabajo, claro que le va a dar tristeza. Pero créalo, Dios está en control. Dios sigue gobernando poderosamente. Proverbios 3, 5 y 6 dice así. Es bien conocido. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Sin duda nuestra comprensión de las cosas siempre va a ser limitada, aún para el más sabio. Nosotros generalmente siempre estamos viendo una pequeña parte de la historia. Nosotros estamos en el bosque y estamos viendo el bosque de lo que está pasando. Pero Él está arriba viendo todo el panorama. Así que tenemos que tener confianza en Dios. Él ve toda nuestra historia. Y si hemos creído en Cristo, si hemos sido regenerados, Él sabe que tenemos un final glorioso a su lado por la eternidad. Claro que anhelamos estar con Él. Y si alguna crisis de nuestra vida nos llegara
a llevar a partir, hermano. No hay cosa mejor que estar con el Señor. No que deseamos morir, porque si yo pregunto, ¿quién desea morir? No queremos seguir aquí por distintas razones, pero la confianza en Dios de que pase lo que pase, Él está en control, debe estar troquelada en nuestro corazón. Por eso es que la fe no consiste en entender todo lo que Dios está haciendo. Mañana predico de Abraham, Hebreos 6, y he estado estudiando. Ese hombre dio pasos sin saber muchas cosas, porque se le había concedido que tuviera esa fe. Se le conoce como el padre de la fe. La fe consiste, hermanos, por así usar una definición, no perfecta, pero definición, en confiar en aquel que sabe perfectamente lo que está haciendo. Tenemos que confiar plenamente en Él. La soberanía de Dios nos permite descansar. Cristo es el reposo de nuestra alma. Volvamos y pensemos nuevamente en Nabucodonosor, que es nuestro texto base. Durante muchos años, él vivió creyendo que él era el dueño de su propio destino y del destino de su reino. Su reino era grande, su poder sin duda era extraordinario y también su orgullo había llegado hasta el cielo. Dios tuvo que humillarlo para enseñarle una verdad fundamental. Nabucodonosor la aprendió, porque al final de su experiencia, Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo y dijo: bendije al Altísimo y alabe y glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Él lo entendió. Él entendió que todo está bajo el control de Dios. Y entonces pudo descansar. En una consejería bíblica me encontré con alguien a quien estimo mucho y me confesaba: yo pensé que tenía en control todo. Y me di cuenta que soy frágil. En sus palabras me lo dijo. Y eso le había aturdido el pensamiento. Él se dio cuenta que no estaba en control. Pero eso no debería de aturdirnos. No debe dar descanso. Nosotros no somos soberanos, pero en quien hemos puesto nuestra fe sigue soberano. Él es soberano. Nosotros no podemos y no tenemos que controlarlo todo. Hay cosas que pasan, colaterales, que no, las cosas no van a salir nunca como nosotros las soñamos, las ideamos, las queremos. Vamos a tener logros, sí, pero las cosas no van a ser siempre así. Dios está siempre como soberano en control. Él está en su trono. Esto debería, y quisiera usar otra palabra, pero uso debería, producir humildad en los creyentes. En mi poca experiencia, donde a veces he encontrado corazones que a mi percepción son los más orgullosos, es en la academia teológica. Conocen, no todos, también he visto mucha humildad en la academia teológica, pero he encontrado eso. Entonces, saber que Dios es soberano debe de producir en la iglesia humildad frente al prójimo, frente a las autoridades de la iglesia.
frente a los hermanos en la fe, incluso frente a aquel que no es de nuestro mayor agrado en medio de nosotros. Debemos ser humildes, porque el Dios soberano tiene una morada para usted y para el otro redimido que a usted no le cae bien. Van a ser vecinos en el cielo. Vamos. Entonces esto debe de producir humildad. Y nos debe dar esperanza para la evangelización. Saber que Dios es soberano nos da una esperanza maravillosa. Dios es soberano. No voy a contestar la pregunta, pero la voy a plantear. Entonces, ¿por qué evangelizamos? No es primera vez que esta pregunta es planteada. Yo no estoy, como decimos popularmente, inventando el agua caliente. Es una pregunta que ha tenido, se sigue surgiendo. Algunos llegan a pensar, si Dios ya ha determinado quiénes serán salvos, entonces ¿para qué predicar? Ese es un razonamiento que no está apegado a todo el consejo de Dios. Esa conclusión no aparece en la Biblia, sale de la naturaleza o del poco entendimiento de estas cosas, de nuestro distorsionado entendimiento de algunas cosas. Lo que encontramos es totalmente lo contrario, que tenemos que hacerlo. Tenemos que aportar para el progreso del Evangelio. Entonces, la soberanía de Dios es una de las razones por las que podemos evangelizar con esperanza. No con ansiedad de qué va a hacer y va a creer o no va a creer. No. El deseo podemos tenerlo, pero no la ansiedad de lo que va a pasar. Hay alguien que está en control. El resultado es del Señor. Entonces, la pregunta al inicio fue sencilla. ¿Qué es la soberanía de Dios? Yo confío en Dios, de que ciertas luces han llegado a su corazón en cuanto a lo que es la soberanía de Dios. Él está en control de todo. ¿Quién está sometido a su soberanía? Todo. No hay nada que se escape. ¿Y qué va a producir eso en mi vida? Confianza, humildad y esperanza de predicar el santo y maravilloso Evangelio de Cristo. Voy a cerrar con una breve oración. Querido Dios y Padre, te doy gracias, porque tú eres soberano. Tú gobiernas sobre todo. No solo creaste todo, gobiernas sobre todo. Todo lo sustentas con el poder de tu palabra. Te doy gracias por tu palabra que nos enseña eso. Y sí, Padre, mientras aprendemos estas verdades tan hermosas, a veces nuestro poco entendimiento, surgen preguntas. Y en algunos casos, Padre, han surgido en nosotros preguntas hasta amenazantes, pecaminosas. Danos la humildad de someternos a tu soberanía, a tu palabra, a tus verdades, con humildad, con esperanza y con confianza. En el nombre de Jesús. Amén. Una pausa. Una pausa de cafecito de 10 minutos, dice. Café tapado, ¿verdad? Sí. Listo.